Hola Marda, buenos días. Empezamos a transmitir nuestro primer comadriando Insta Live. Estamos muy contentas las comadres púrpuras porque estamos haciendo uso de la plataforma digital, por supuesto, para poder transmitir nuestros comadriandos, que mucha gente nos los estaba pidiendo. Eran unos espacios que teníamos en la radio venezolana y que, bueno, luego no se pudo continuar con ese tan bonito proyecto. Pero acá estamos, les hablo desde Caracas, Venezuela, la comadre púrpura, la comadre Juana, y hoy vamos a entrevistar a Marda Lunar, Marielis Fuentes. A ver, Marielis, danos un momento para incorporarte en la pantalla. Aquí estamos, las mujeres, hoy, las comadres púrpuras. ¡Bravo! ¿Cómo está el poder femenino esta mañana? Bueno, esta mañana y todos los días. Tenemos las comadres y la Marda anotan 1 y la brecha digital 0. Muy bien. Así es, así es. Es que no hay obstáculo que nos pueda entorpecer nuestro camino en la lucha, ¿verdad? En la lucha por la reivindicación de nuestros derechos, Marda. Porque, Así bueno, es. muchos por ahí dicen que bueno, si ya nos dieron el voto, ¿qué más estamos luchando, verdad, las mujeres? Somos... Bueno, que se preparen porque lo que vamos es a conquistar el mundo. Así es, así es, así es. Bueno, hoy tenemos una gran conversa, un gran comadreando con Marda Lunar, que es lesbofeminista venezolana, antirracista, anticapitalista, antiimperialista y todos los antis a los sistemas de dominación que nos oprimen como mujeres, ¿verdad? Y que bueno, estamos aquí en plena insurgencia y resistencia, Marda. Háblanos, ¿por qué lesbofeminista? A ver, ¿por qué eso? ¿Qué significa eso? Mira, ser, ser lesbofeminista va más allá de una práctica sexual. Ser lesbofeminista es una forma de vivir, es una forma de resistir a los sistemas de opresión, es una posición política frente a la vida, frente al entorno, frente a los contextos de dominación y de opresión que, bueno, durante siglos, milenios, se han dado a la tarea de subyugar a los cuerpos más vulnerables, y entre los cuerpos, perdón, más vulnerables están las mujeres, las disidencias sexuales, los cuerpos feminizados y por supuesto las lesbianas, que estamos allí como mujeres, como cuerpos feminizados, como sujetas rebeldes y prófugas de la rebeldía. La historia del lesbofeminismo, bueno, data de 1960, comadre. Es una historia, es más, yo te diría que la historia del lesbofeminismo es la historia de los pueblos, chicas, ¿sabes? Porque si tú te pones a recomponer, a hurgar la historia de cómo surge el lesbofeminismo, cómo nos organizamos por primera vez las lesbianas desde la visión feminista como tal, asumiendo las teorías del feminismo y no solamente asumiéndolas, ampliándolas, radicalizando las teorías del feminismo, tú vas a encontrar allí también la historia de las interseccionalidades populares, hermana. Porque fíjate, las lesbianas existimos desde hace mucho tiempo. O sea, hay gente que piensa que, bueno, mira, yo creo que Eso la ahorita. prostitución dicen La que es gente cree la que eso es de profesión más... ahorita y que es una moda y que de repente se te ocurrió, ¿verdad? Sí, imagínate, como que hoy me quise poner esta chaqueta y bueno, hoy me paré en la mañana y dije, vaya, quiero ser lesbiana, voy a joder el mundo, voy a ser lesbiana. Hoy soy lesbiana. Pero, Hoy me sí, desperté mañana no lesbiana. sé, no, para nada, y no es una moda.
hay datos, hay antecedentes lésbicos desde que el mundo es mundo. O sea, si hablamos desde una visión eurocentrista, vamos a encontrar, por ejemplo, en Grecia hace siglos, compa, o sea, no puedo ni recordar hace cuántos siglos atrás, ya Safo de Lesbos estaba junto con otras poetisas escribiéndose poemas de amor entre ellas. Ojo, dicen que era lesbiana, pero lo que sí se sabe es que dentro de su poesía había una expresión erótica afectiva hacia otras mujeres. De allí al hecho, bueno, hay muchos trechos. Recordemos que hace, qué sé yo, 10 siglos atrás, ser lesbiana, ser una mujer que dijera a otra que la amaba, era una transgresión. Y si nos venimos más acá, si nos venimos más acá a nuestra América, vamos a encontrar en 1430 un antecedente lésbico del cual yo me siento muy orgullosa, porque data de la tradición oral poética de la tribu azteca en lengua náhuatl y específicamente de las mujeres chaltas, ¿eh? Que en su tradición oral había un juego erótico poético entre mujeres y se confesaban su amor, bueno, plenamente. Y si nos venimos más acá, vamos a encontrar a Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, ¿quién puede olvidar a esa compa que para huir de los designios impuestos por el patriarcado de las mujeres, que era la maternidad obligatoria y el matrimonio, bueno, se metió a monja, pero no era cualquier monja, compa, o sea, era la monja. Era monja, lesbiana, subversiva, transgresora, feminista, bueno, y estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Es muy conocido las cartas de amor y la poesía de amor que Sor Juana Inés de la Cruz escribía para la virreina. Incluso el mismo virrey, bueno, no le gustó la cosa y mandó a la iglesia que agarraran a Sor Juana Inés de la Cruz y le pusieran preparo. Lamentablemente, el patriarcado, bueno, no perdonó el desacato y la desobediencia de Sor Juana Inés de la Cruz. Y Sor Juana Inés de la Cruz terminó enclaustrada los últimos días de su vida, le botaron los poemas. De ella se conoce muy poco porque la mayoría de su poesía fue quemada por la Inquisición, que no perdonó el desacato de Sor Juana Inés, y muere de cólera enclaustrada en el convento, alejada de lo que ella más amaba, que eran sus letras y su poesía y la intelectualidad. Y bueno, y seguimos. Un castigo por ser diversa, ¿no? Un castigo por no obedecer a la norma patriarcal. Así es, como pasa cotidianamente, porque no crean ustedes que solo pasaba en el siglo XVII. Si nos venimos más acá, vamos a encontrar muchos indicios también de mujeres que han subvertido el orden patriarcal. Incluso la profesora Norma Mogrovejo, que es una investigadora peruana que se ha dedicado a hurgar con pinzas en toda la genealogía lésbica, sobre todo nuestroamericana, destaca las cartas de amor que se escribían Manuela Sáenz y Juana de Azurduy. Ella no dice propiamente que hayan sido lesbianas, pero sí que se expresaban mutua admiración, mutuo aprecio, amor, empatía, reconocimiento. Y bueno, ella resalta esas cartas. Y además tenemos que recordar que Manuela Sáenz, la historiografía escrita por los hombres fue muy injusta con Manuela Sáenz. A Manuela se le conoce por la amante del Libertador. Cuando Manuela, antes de conocer siquiera a Bolívar, de que Bolívar siquiera se hubiese puesto a emprender la batalla emancipadora, ya Manuela Sáenz era generala, ya comandaba ejército, ya había hecho un proceso independentista, bueno, en su propia nación, en Ecuador, o sea, y era generala junto a Juana de Azurduy del Ejército de Liberación de Argentina. Entonces imagínate tú, ha sido muy injusta la historia no solamente con ella, sino con todas nosotras. No sé si se me escucha bien. Yo te escucho, a ver cómo nos escuchan nuestras compañeras que están acá, compañeros. A ver, acá, bueno, tienes muchos saludos, Marda. Tú sabes que tú eres ahora nuestra líder joven
en Bueno, esta... de verdad que quiero aprovechar este inciso para darles un fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañan esta mañana, a todas, a todos, a todos los que están conectados y agradecer por supuesto a las comadres púrpuras por esta mañana sabrosa. Mira, yo voy para ir amarrando esa primera pregunta que me hiciste, voy a comentar que cuando se da el movimiento de liberación homosexual, a partir de los disturbios de Stonewall en 1969, las lesbianas nos asimilamos a los primeros movimientos homosexuales, ¿no? Y entonces éramos parte de los movimientos mixtos. Pero ¿qué pasaba? Dentro del movimiento mixto, todos y todas hemos sido criados por el sistema patriarcal y por tanto somos reproductores y reproductoras del sistema. Dentro de estos movimientos mixtos pasaba que los varones homosexuales muchas veces que no habían problematizado su desconstrucción de masculinidad hegemónica, terminaban reproduciendo las lógicas patriarcales y la imposición en el espacio público. Entonces las lesbianas éramos las que hacíamos el café, hacíamos la pancarta, hacíamos la minuta, pasábamos la asistencia, pero entonces cuando tocaba el micrófono, la visibilidad mediática, tomar el derecho de palabra, eran los varones los que asumían los espacios. ¿Y cuál es el peligro de esto? Bueno, el peligro es que si tú no tienes participación en el espacio público, entonces tu agenda no cala, no llega Claro, al si no debate. tienes voz, si no te pronuncias con tu propia voz, ¿verdad? ¿Cómo puedes exigir la reivindicación de tus derechos? Bueno, que en este caso, en ese año era la vindicación de los derechos. Es así. Y pasa entonces que, bueno, se posiciona, no es que nosotros y nosotras no compartamos los mismos sistemas de opresión, por supuesto que los compartimos, pero hay una agenda diferenciada, hay necesidades diferenciadas. No es lo mismo ser homosexual que ser lesbiana, aunque ambos y ambas seamos explotados, excluidos y discriminados por el sistema patriarcal, por el sistema capitalista, racista y colonial. Pero no es igual, porque además de sufrir la imposición de la heterosexualidad obligatoria y el régimen de la heterosexualidad obligatoria, nosotras somos mujeres. Y eso ya carga con toda una serie de estigmas, estereotipos, roles, imposiciones, que bueno, hacen la carga mucho más pesada. Entonces, en los espacios mixtos, las lesbianas empezamos a sentir inconformidad. Te estoy hablando de 1970. Cónchale, no nos hallábamos ahí. Y es entonces cuando empezamos a acercarnos a los espacios feministas, que por ese momento se estaba dando la tercera ola del feminismo, el feminismo radical, el feminismo más contestatario. Voy a tocar también a propósito que tú decías que la gente cree que con el derecho al voto ya lo hemos logrado todo. Fíjate que la tercera ola del feminismo precisamente plantea que el derecho al voto fue el inicio de algo superior, porque el derecho al voto era simplemente una reivindicación civil. Pero una vez alcanzado el voto, las mujeres volvieron a las cocinas, las mujeres volvieron a la explotación sexual, las mujeres volvieron a ser las sumisas en los espacios privados. Y nos dimos cuenta que eso no era suficiente, que había que ir más allá. Y comienza la tercera ola, comienza la tercera ola del feminismo que se hace más radical, en donde empieza a problematizarse y sale aquel gran enunciado de lo personal es político. Y se empiezan a visibilizar esas prácticas que estaban reservadas para el ámbito privado y se empiezan a hacer públicas. Las lesbianas nos incorporamos a ese debate. Y en ese debate aportamos nuestra visión y nuestra crítica contra la heterosexualidad obligatoria. Y es ahí donde nace el lesbofeminismo como tal. Dentro de los espacios feministas no la tuvimos fácil, comadre, ¿oíste? Lo tuvimos bien cabilla, porque resulta que había muchas compañeras que dentro de los espacios feministas salían con esta, mira. Y a mí me lo han dicho todavía, hoy, en este siglo, me lo han dicho. No, las maletas de las lesbianas son muy pesadas para cargarlas. Ustedes tienen que ver que... Y bueno, es trabajo que habían hecho ya en América Latina, por ejemplo, varias conferencias mundiales
internacional feminista, y la agenda lésbica no aparecía, chicas, y no aparecía por todo eso. Las lesbianas participaban en los espacios y aportaban al debate. No, no aparecía la agenda, porque eso no es importante, pues lo importante era hablar de la maternidad, lo importante era hablar de todo lo que era una visión heterosexual. Bueno, a ese debate nosotras nos impusimos y dijimos, no, ya va, ¿qué pasa? O sea, nosotros somos parte también de toda esta lucha, nosotros exigimos que se nos devuelva el espacio arrebatado, y en 1975, por primera vez en México, un grupo de lesbianas organizadas y además autodenominadas como lesbianas por primera vez, porque antes de esto nos asimilábamos como homosexuales femeninas, que alude al término genérico masculino, desde una visión androcéntrica, o sea, que coloca al hombre como, ¿sí? Coloca la visión masculina como centro del universo y que asume el nombramiento de todos y todas bajo lo masculino, como cuando decimos los compañeros, aunque hayan en el espacio mujeres, ¿no? Bueno, somos homosexuales femeninas, pero no, el feminismo también empuja a las lesbianas a tener un nombre que las distinga, a tener un nombre propio, a nombrarse como mujeres, como sujetas feminizadas. Y es allí donde por primera vez las lesbianas leemos un manifiesto, 1975, encabezado por Nancy Cárdenas, lesbiana feminista, la primera lesbiana visible de México, imagínate tú. Y leen el manifiesto. Todavía estábamos dando los primeros pasos, pero en el transcurso, además el lesbofeminismo nuestro americano está muy impregnado también, se impregna muchísimo del lesbofeminismo que surge en Estados Unidos. Era el lesbofeminismo impulsado por compañeras como Audre Lorde, impulsado por compañeras como Monique Wittig, como Adrienne Rich, quienes hablaban de la crítica precisamente a los sistemas que imponen la heterosexualidad como única visión, porque quiero aprovechar el espacio para desmontar ese tema. O sea, se cree que la heterosexualidad es lo normal, o sea, que ser heterosexual es sí, lo normal, que todos lo normal, nacemos, lo natural, lo sí, único, digamos. que todos los seres humanos nacemos heterosexuales, y eso es una gran farsa. Esa es la farsa que nos ha inculcado el sistema patriarcal, porque si tú te pones a ver en la naturaleza, esa gente conservadora que habla de que ustedes son antinatura, bueno, vamos a ver la naturaleza. Al menos 5.000 especies de animales y plantas tienen sexualidades intersexuales, bisexuales, homosexuales o lésbicas. Imagínate, ¿no? Y si vamos más allá, pues por lo menos tú observas la conducta de pingüinos. Los pingüinos, por ejemplo, llegan a tener parejas del mismo sexo para toda la vida. Recuerden que ellos son monogámicos y tienen relaciones para toda la vida. Entonces, antinatura, creo que lo antinatura realmente es encasillarnos en una sola forma de vivir, explorar la sexualidad, siendo esta tan diversa, cambiante, amplia, cíclica. ¿Mm? Así es. Lo antinatura es que te fuercen a hacer. Introducimos. ¿No? Lo antinatura es que te fuercen, porque es a la fuerza, ¿no? Que te fuercen a hacer y a sentir de una única manera, de una manera exclusiva, de una manera hegemónica además, ¿no? Como si fuese la única sexualidad, y lo que tú decías, la naturaleza ya es diversa. Exacto. Sí. Además, ¿me oyes? ¿Me oyes, comadre? No hay una cayena igual a la otra, no hay una rosa igual a la otra, todas son diversas, múltiples. Así es. Te oigo, creo que te oigo, pero te oigo con destiempo. Aquí está un poco entrecortado, pero ahí vamos tratando de avanzar con esta brecha digital, con esta imposibilidad comunicacional. Te quería hacer otra pregunta, comadre, y es la siguiente. ¿Por qué ser antirracista en Venezuela si aquí no hay racismo? ¿Sí me oye? Bueno, mira,
eso es un gran mito. Eso es un gran mito. Se piensa que Aquí estamos hablando de, bueno, ¿por qué las mujeres lesbianas estamos en resistencia en Venezuela, no? ¿Por qué en resistencia? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Y quién más para contarnos sobre esa resistencia que Marda, que tiene una lucha bien importante como lesbofeminista en Venezuela? Ella, digamos, ha tenido una trayectoria importante en el área comunicacional y siempre nos está educando. Marda es una maestra nata, ¿ok? Siempre nos educa en esta materia, siempre nos hace ver lo más invisible, ¿no? Lo que se quiere invisibilizar desde el patriarcado, pero Marda es pila y rápidamente nos los visibiliza, ¿no? Y ahí dice, este es el mecanismo de opresión, atiendan. Vamos a esperar un segundo que Marda vuelva a conectarse, ¿sí? Es posible que haya sido las lluvias, que realmente, bueno, empezó ya la lluvia fuerte en Caracas y hemos tenido como algunos contratiempos, pero aquí seguimos. Hay una agenda importantísima en materia de diversidad sexual, ¿verdad? Y ya sabemos que dentro de esa diversidad hay demandas diversas, valga la redundancia. Pero creemos que las lesbianas todavía falta, ¿verdad? Por una voz, falta que su voz realmente sea escuchada, pero más aún, para que sea escuchada, necesita realmente ser organizada. Y para ello, no es mentira que la unidad ha sido fragmentada justamente por la polarización que vivimos en nuestro país, ¿no? Aun cuando las mujeres lesbianas tienen los mismos derechos, independientemente de la ideología o el color de la camisa que se coloquen, ¿verdad? Falta todavía poder limar esas asperezas tan duras que nos ha dejado, que nos sigue dejando la polarización. Y esta falta de encontrarnos, ¿verdad? Esta ausencia de espacios para encontrarnos, por supuesto que ha dificultado que esas demandas se lleven a cabo, ¿no? Que además que se exijan ante los órganos en las instituciones que deberían velar por nuestros derechos, que deberían garantizar nuestros derechos. Entonces, Comadreando es un espacio también para poder propiciar esta comunicación, este encuentro entre diversas voces, ¿sí? Nosotros reconocemos que somos diversas, no tenemos por qué pensar igual, pero tenemos un mismo objetivo, compañeras, y es derribar la estructura patriarcal y el machismo que nos oprime a todas. Y a todos los varones también, a todos los varones que no siguen el mandato patriarcal, porque un hombre que no se comporte como un macho ya es señalado, juzgado, ¿verdad? Perseguido. Un hombre que no está de acuerdo con el machismo, que no lo quiere continuar, entonces es mal visto, ¿sí? Macho que se respeta, ¿verdad? Siempre nos están como infundando eso, macho que se respeta, la mujer debe ser, y todos los deber ser y los mandatos que nos oprimen a nosotros como seres humanos y que no nos dejan ser en libertad y sentir en libertad. Entonces, bueno, como propuesta política, por supuesto que las lesbianas levantan su bandera, ¿verdad? Y exigen sus derechos de ser y sentir y de ser diferente en este mundo patriarcal, ¿sí? Acá está Marda, estás nuevamente. Ok, aquí está Marda, porque la idea es que sea Marda que nos hable y no la comadre Juana. Acá está. A ver. Sí, en segundos, Marda. Aquí estamos, en resistencia. hermana, ¿tú me oyes? Te oigo, hermana, te oigo. ¿Y me ves? Te veo también. Ok, Te veo listo. Vamos a congelada, pero te aprovechar veo. entonces. Ok, Bueno, hablemos. sigamos para adelante. Mira, para responderte la pregunta, es un gran mito en Venezuela eso de que no hay racismo. En Venezuela se dice que porque todos somos mestizos y mestizas, bueno, aquí nadie se discrimina, todos somos iguales, los cafés con leche y no sé qué. Eso es mentira.
Totalmente falso. En Venezuela, a pesar de los avances que se han dado en los últimos 20 años con respecto al tema étnico-racial, todavía hay resabios de racismo fuertes que se ven en la cotidianidad y en las estructuras sociales a toda índole. Por ejemplo, si tú te pones a revisar la cifra, tú vas a encontrar que la gran mayoría de personas negras, afrodescendientes, o aquellas que se autodenominan morenos y morenas, que eso también hay que revisarlo, ¿no? Porque cuando tú te dices moreno y morena, ya hay un tema de autoblanqueamiento, ¿no? O sea, ay, no, yo no soy negro, yo soy morenita clara, ¿no? Es un proceso de autonegación de la raza. Pero si tú te pones a observar la cifra, la mayoría de las personas negras, afrodescendientes y morenos, morenas, no tienen el mismo acceso a las universidades que las personas blancas. La mayoría de las personas negras somos quienes habitamos el barrio, somos quienes habitamos las periferias, somos quienes tenemos los trabajos informales o peor remunerados, precarizados. Entonces, en Venezuela hay racismo y hay racismo sistemático. Y esto no quiere decir que no se hayan dado pasos hacia el desmontaje del racismo, pero lo hay. Y cuando tú al racismo le incorporas además el tema de que eres una sexualidad disidente, de que eres lesbiana, de que eres mujer, bueno, se incrementan las formas de discriminación. Y ahí estoy leyendo una compa que plantea algo muy, muy importante, que es cómo en Venezuela se naturaliza en lo cotidiano las frases racistas. Y yo voy a aprovechar el espacio para hacer una crítica contundente contra aquellos y aquellas, incluso dirigentes políticos que tienen altos cargos en este momento, que aluden a la etnia, a la raza de una persona como un chiste, como una ofensa. Por ejemplo, hace meses veíamos, y hace meses no, lo hace cotidianamente, al gobernador Rafael Lacaba, el autodenominado Drácula, que bueno, hablaba de el vampiro, sí, el que chupa algo más que sangre. Bueno, y él constantemente en sus redes sociales, además de su discurso lesbofóbico, homofóbico, transfóbico, clasista, constantemente hace referencia a el cuerpo de un hombre negro como un chiste, ¿no? No voy a repetir el chiste porque me parece de lo peor y súper balurdo, pero eso pasa en nuestra cotidianidad y es un dirigente político pseudo revolucionario. Entonces imagínate tú qué quedará para los demás. Y el ser negra en Venezuela, por supuesto que te ubica, en Venezuela no solamente, el ser negra en el mundo te ubica en una posición geopolítica muy diferente. O sea, tú por ser negra ya eres un objetivo bélico y tu cuerpo es un territorio en disputa. Tu cuerpo se convierte en un territorio que buscan colonizar, que buscan hipersexualizar. Por ejemplo, el ser lesbiana ya te vuelve un objeto sexual. Pero si además de eso eres negra, así es, entonces, un objeto de deseo. Tu cuerpo es hipersexualizado porque, ay, las negras son putas, las negras son cachondas, las negras son sabrosas y no sé qué, y mueven la cadera y bailan tambor, todas las negras bailan tambor. Esos son reproducciones del racismo en nuestra cotidianidad. Por eso, como negra, no tengo, o sea, no hay otra vía para mí posible que posicionarme desde el antirracismo. Además que si vamos a hablar y vamos a luchar contra las desigualdades, no podemos luchar contra una desigualdad, o sea, quedarnos solamente en el mero aspecto del género, de la sexualidad, de la identidad, es un gravísimo error. Es un gravísimo error, porque si no interseccionamos los distintos sistemas de opresión que oprimen los cuerpos, las cuerpas, pues entonces estaremos dejando de lado la esencia y la raíz fundamental, que es la transformación del mundo. No se transforma el mundo luchando solamente por la identidad, no se transforma el mundo luchando solamente por el género, no se transforma el mundo solamente luchando por la lucha de clases, como muchos compañeros de izquierda nos hacen
es constantemente alusión de que, bueno, si se logra la lucha de clase, camarada, con eso lo logramos todo. O sea, no, papá, eso ya está más que demostrado. O sea, en las distintas revoluciones del mundo, cuando no se ha interseccionado la lucha de clase con la lucha de género, con la lucha racista, con la lucha descolonial, se termina por reproducir el mismo sistema al que el inicio combatíamos. Y entonces pasa mucho de lo que está pasando hoy en Venezuela, que vemos compañeros, compañeras que se autodenominan feministas, revolucionarios, marxistas, leninistas, no, son más chavistas que Chávez, pero en la práctica terminan reproduciendo el sistema de dominación, de opresión, de exclusión y de estigmatización. Entonces, es un compromiso político en este momento reconocer la posición política, geopolítica de tu cuerpo. Y en ese reconocimiento que puede ser individual, que parte de una experiencia individual corpórea, incorporarlo a la lucha colectiva, porque tampoco nadie se salva solo ni nadie se salva sola. O sea, las lesbianas tenemos que unirnos, compañeras, tenemos que unirnos. Y quiero aprovechar para desmontar otra falsa creencia, que es que cuando las lesbianas planteamos, sobre todo las lesbianas lesbofeministas, planteamos la necesidad de que nos podamos organizar en espacios separatistas, solo de lesbianas, entonces nos dicen que somos discriminadoras de los hombres, que estamos siendo sectarias, que estamos, pobrecitos los varones gay que no están con ustedes. Ya va, un momentito. Aquí nadie está diciendo que nosotras vamos a hacer un gueto y nos vamos a aislar y entonces vamos a hacer una isla lésbica y nos vamos a encerrar nosotras solas por allá, hacer un ritual lésbico. No, para nada de eso, hermano. Que también sería sabroso, ¿no? Pero no, estamos planteando el que como sujetas a nosotras se nos crió para ser mujeres. Aunque nosotras desde muy pequeñas ya estamos explorando nuestra sexualidad, ya muchas sabíamos desde pequeñitos, yo por lo menos lo sé desde los 4 años que soy lesbiana. No, a mí me criaron para ser mujer, y que te críen para ser mujer significa que te críen para ser sumisa, para estar siempre en el segundo lugar, para que tengas una personalidad cohibida, introvertida. Entonces, cuando tú estás articulando en los espacios mixtos con compañeros que, por el contrario, los hombres fueron criados para ser extrovertidos, para vivir su sexualidad abiertamente, de manera irresponsable, además, porque a los hombres se les dice, ¿para quién es ese pipicito? Para todas las mujeres. Ni porque ellos tienen la necesidad. Hay que respetarles porque ellos son unos necesitados sexuales, entonces hay que respetarles eso. Sí, pobrecito, ellos no tienen cómo controlarse, son como los leones. Yo siempre digo, cuando a mí me salen con ese cuento de que ellos son como leones, si ellos son leones, yo soy la viuda negra. Ustedes saben lo que hace la viuda negra, ¿no? La pantera, mi negra, tú eres la pantera. No, pero tú sabes que hay una araña que le dicen la viuda negra, que después de que tiene coitos, relaciones sexuales con el macho, se lo come y lo mata. Exacto, entonces, bueno, había olvidado eso. Si ellos son leones, yo soy la viuda negra. Ah, ¿verdad que no puedo? ¿Verdad que no puedo andar castrando machos por ahí? Entonces, si yo no puedo, porque entonces los varones sí son los leones sementales y tal, que andan fecundando por aquí, por allá y no sé qué? Bueno, el hecho es que en esta construcción cultural, compañera, a nosotras las lesbianas, cuando nos toca articular en los espacios mixtos, esta construcción prela la participación. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos cohibidas, menos seguras, más tímidas, menos participativas, y entonces cuando los varones nos llevan una ventaja. Y lo peor es que muchos varones homosexuales después te dicen, ay, bueno, pero que ustedes no participan porque no les da la gana. Coño, qué sabroso, ¿no? Qué sabroso, no vale. Hay una construcción cultural que hay que reconocer. Por eso nosotras tenemos que organizarnos entre nosotras primero, hacer catarsis, sacar todo ese proceso doloroso que parte de nuestra historia, enlazarnos entre nosotras como lesbianas, como sujetas lésbicas,
apuntar nuestras agendas. O sea, es muy importante saber cuál es la agenda lésbica. Yo quisiera preguntarle a todas las compañeras lesbianas o lesbianas políticas que están conectadas, ¿cuál es la agenda lésbica hoy? Ah, bueno, se conoce que la agenda trans es el cambio de nombre y la hormonación gratuita. Válido, muy justo la reivindicación. Se conoce que mayoritariamente los varones gay luchan por el matrimonio igualitario. Excelente. Unos y unas estamos más de acuerdo o no con el matrimonio, porque a la final el matrimonio es una institución creada por el patriarcado para institucionalizar a la familia, pero yo soy partidaria de que si lo tienen, si es un derecho de heterosexuales, entonces es un privilegio, ¿verdad? Y si lo tienen los heterosexuales, lo deberíamos tener todos y todas y todos. Aunque eso no sea el fin último de la lucha, ¿no? Ajá, pero yo les pregunto, ¿y cuál es la agenda lésbica? ¿Por qué luchan las lesbianas hoy? Ah, ¿no tenemos necesidad de diferenciar? Claro que las tenemos, hermano. O sea, hay un montón de asuntos específicos que tocan inherentemente la sexualidad lésbica, como lo es la salud sexual lésbica. ¿Cómo se protege una lesbiana ante una relación sexual ocasional? ¿Con qué método preventivo? No existe un método preventivo porque la medicina pensada para la satisfacción de la masculinidad ha dejado de lado y ha subestimado nuestras cuerpos. Y asimismo, ¿cómo hace una lesbiana que es madre para que su maternidad sea reconocida? ¿Cómo hace una lesbiana que ha sido privada de libertad, que está dentro de penitenciario para recibir visitas conyugales? No se les permite. A las mujeres heterosexuales tampoco es que se les permita mucho, pero a la lesbiana menos. O sea, si tú por X o Y estás privada de libertad, tú no tienes derecho a recibir visitas porque, porque tú eres una enferma, porque eso no está bien, porque todos los prejuicios prelan, y así una agenda que yo simplemente estoy dando pinceladas, pero que entre todas tenemos que organizar. Y eso solo va a pasar si nos reunimos entre todas, pero si hay la voz masculina dentro de los espacios, es muy difícil que lleguemos a delimitar cuáles son los asuntos específicos que nos tocan. Y yo no estoy diciendo que nos aislemos del todo. Ah, bueno, ya una vez que estemos organizadas, que estemos claras, seguras, con una agenda propia, vamos y articulamos. Y ahí sí, bueno, la articulación será diferente porque habrá mucha más seguridad, una voz mucho más contundente, vamos a poder sobrellevar de mejor manera el tema de la misoginia gay, que ojo, no digo que todos los compañeros homosexuales sean misóginos, pero sí, una buena parte de los compañeros no ha desconstruido su sexualidad hegemónica y siguen reproduciendo la misoginia gay. Y cuando hablo de misoginia gay, hay una frase típica que reproducen los varones homosexuales que a mí me tiene harta, que es aquella que dice, tú le estás echando un cuento o hablando con él y no pelan en decirte, bueno, lo que tú tienes que hacer es, o sea, pero ya va, un momento, o sea, ¿por qué tú me tienes que venir a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer? Masculinidad hegemónica. O cuando el varón homosexual te dice, no, pero es que ustedes son calladas, no participan porque no les da la gana. No, no es porque no nos da la gana, es porque hay un sistema que nos enseñó a ser así, porque nos enseñó a reprimirnos, que nos enseñó a encerrarnos. Y eso hay que desmontarlo. Y desmontarlo es reconocer los privilegios y callarse. Los varones homosexuales tienen que hacer silencio para que las voces diversas, lésbicas, se escuchen. Tienen que reconocer sus privilegios de macho y renunciar a ellos. Es la única manera de que de verdad ese LGBTIQ+, entonces se pueda integrar de una manera igualitaria. Pero si seguimos imponiendo una agenda sobre la otra, por ejemplo, yo apoyo la agenda trans completamente. Soy partidaria de que todos y todas tenemos nosotras también, que gozar de dignidad. Y es más, soy opositora al feminismo TERF, al feminismo transfóbico, al feminismo que se queda enjaulado en un biologicismo reduccionista y entonces desde ahí juzga a las sexualidades diversas. Me parece errónea la visión de algunas compañeras que se han posicionado desde ahí, pero ojo, también soy muy crítica con esa voz trans
que se posiciona hegemónica y dice, bueno, no, pero es que nuestra agenda es más importante que la agenda lesbiana, porque nosotros y nosotras tenemos una expectativa de vida de menor de 35 años. Ok, sí, hay que destacar que las personas trans, por su transgresión de género, son mucho más visibles y mucho más vulnerables en los espacios públicos, pero eso no quiere decir que la agenda lésbica sea menos importante. Me parece un error que prioricemos y jerarquicemos las agendas de esa manera, desde esa visión, porque hacia el caso vamos, nosotras como mujeres lesbianas, o sea, sufrimos la discriminación del patriarcado, además, muchas personas trans, por ejemplo, los varones trans masculinos, cuando hacen la transición, ascienden a un nivel superior, adquieren privilegios y se hacen machos, y algunos hasta machos y machistas, que es lo peor. Y entonces, a mí, por ejemplo, hay trans masculinos que me han dicho que yo tengo privilegios cis. Yo quisiera saber si las feministas hemos todo este tiempo luchado porque nosotras, por razones de género, hemos sido vulneradas y se nos ha relegado al segundo lugar, y ahora resulta que el ser mujer es un privilegio. O sea, no, ya va, es muy reduccionista esa visión, y creo que hay que meterle la lupa y que no podemos asimilarnos de manera Claro, es automática. que así, disculpa que te interrumpa, lo decía Monique Wittig en los años 60, ¿no? Las mujeres somos reconocidas como seres sexuales, pero no como seres sociales, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente con una ausencia de privilegios que tenemos en la sociedad. Somos solamente vistas como objeto sexual. Si históricamente hemos sido mercancía de las tribus, ¿no? Los jefes de clanes intercambiaban a sus hijas por dinero o para evitar alguna guerra, etcétera. Y eso se sigue viendo con el matrimonio infantil, ¿no? Como las niñas de 9 años, 10, 11, 13 las casan todavía, las casan con S y con Z, justamente por un tema de continuar esa herencia del patriarcado, hoy pleno siglo XXI. Entonces, un poco uniendo las ideas que nos estás diciendo divinamente, comadre, pudiéramos decir que entonces esto tiene que ver con que las mujeres lesbianas están en resistencia en este país. ¿A qué se resisten? ¿Cuál es la resistencia? Mira, nuestra resistencia primero, es amplia, interseccional. Nuestra resistencia se opone al uso de los cuerpos de las mujeres como un botín de guerra. En este momento, las lesbianas feministas, no solamente de Venezuela, sino de América Latina y el Caribe, hemos integrado a nuestra agenda de lucha la lucha contra el extractivismo, la lucha contra el militarismo, la lucha contra todo tipo de discriminación basada en la clase, la raza, la etnia. Esas son parte de nuestras agendas. Hoy las lesbianas luchamos porque se reconozca la sentencia 1187 que en 2016 el Tribunal Supremo de Justicia reconoce por primera vez el interés superior de niños, niñas y adolescentes a tener los apellidos de dos mamás, gracias a un caso emblemático que fue el caso de Ginibet Soto y Migdeli Miranda. Aquí, en caso, bueno, que pido a los compañeros y compañeras que nos escuchan, revisen. Una de las compañeras, cuento rápidamente, una de las compañeras, Ginibet, fue asesinada para robarla, y el hijo que ellas que habían concebido en Argentina, y al regresar a Venezuela ya había, en Argentina contaban con todos los derechos, en Venezuela perdieron todos los derechos, y cuando muere Ginibet, como ella era la madre biológica, Migdeli queda a cargo del niño, pero entonces la familia de Ginibet quería quitarle al niño, le quitó los bienes que ellas juntas concibieron como pareja, como cónyuges, como dos compañeras que juntas crean y hacen su entorno, Claro, y tienen se sus bienes hacen madres, como dos patrimoniales. compañeras que viven juntas y se hacen madres. Exacto, entonces se tuvo que el movimiento LGBTI venezolano, encabezado principalmente incluso por una organización específica que es Venezuela Igualitaria, tuvo que ir a la batalla legal
y se logra en 2016 que el Tribunal Supremo de Justicia le dé al niño los dos apellidos de las dos madres. Y es así como la matria potestad del niño queda a cargo de Migdeli Miranda. Lamentablemente Migdeli igual se tuvo que ir porque el acoso familiar del parte de la familia de Ginibert fue brutal. Pero eso sentó una jurisprudencia, que es la jurisprudencia de la sentencia 1187, que reconoce el derecho a la comaternidad y reconoce que las familias son diversas y que existen familias homoparentales y lesbomaternales. Esa sentencia, el día de hoy, nosotras luchamos porque se reconozca, la jurisprudencia sentada. ¿Por qué? Porque luego de ese caso, otras compañeras han querido optar para registrar a sus hijos e hijas con los dos apellidos, siendo ellas dos mujeres, y no se ha hecho por prejuicio de funcionarios y funcionarias que, desconociendo la sentencia, se apelan a la omisión de la misma y desde allí se instalan y entonces no permiten que esto se dé. Por otro lado, nosotras estamos luchando el día de hoy porque haya una atención ginecológica diferenciada, que reconozca las sexualidades diversas, que no se nos trate como heterosexuales cuando vamos al ginecólogo, que cuando vayamos al ginecólogo no tengamos que explicar una y otra vez cómo es que tenemos relaciones sexuales las lesbianas para que se nos pueda atender. Porque lamentablemente en nuestro país y en el resto del mundo, la medicina pensada por varones y para varones desconoce las sexualidades lésbicas, e incluso ginecólogos, ginecólogas no saben, no tienen ni idea del riesgo al que nos exponemos las lesbianas cuando tenemos relaciones sexuales. Es más, no solamente no tienen idea, sino que no les interesa, no les importa. Porque cuando tú eres una subversiva y una prófuga, los policías y las policías del sistema, que son aquellas personas que operan en la reproducción del sistema, pues son los encargados y las encargadas de llevar a la exclusión estos cuerpos disidentes para que desaparezcan. Esa es la realidad. Y nosotras hoy estamos luchando por un sistema ginecológico, un sistema médico que no patologice nuestras prácticas, un sistema médico que no heterosexualice nuestras sexualidades y que nos trate de manera diferenciada, porque los contactos sexuales de las lesbianas también son de riesgo. Hoy en Venezuela las lesbianas estamos luchando porque dirigentes políticos y dirigentes políticas desmonten la lesbofobia y la homofobia con la que muchas veces imponen un discurso que usa la orientación sexual como un chiste. Estamos hartas de que se reproduzca en la cotidianidad bajo un pseudo discurso revolucionario el que la homosexualidad y la lesbiandad es un chiste, pues. Entonces se usa la orientación para mofarse y para humillar a los contendientes políticos. Hermana, tenga creatividad. Si usted quiere hacer un chiste y quiere tener un debate político amplio, pues no tiene por qué aludir ni a la orientación sexual, ni a la raza, ni a la etnia de nadie. No, y respete también, o sea, tiene que respetar a las personas, ¿no? Porque además supuestamente tenemos una constitución de avanzada, pero si tú faltas el respeto de esa manera, cuando se supone que aquí se garantizan los derechos humanos, entonces hay como una incongruencia ahí muy grande, ¿no? Y tenemos ya 3 minutos para despedir este comadreando que se nos fue volando y que lastimosamente tenemos ya que finalizar para que pueda quedar grabado y puedan ustedes verlo cuantas veces quieran y reproducir y multiplicarlo, ¿no? Entonces, Marda, cierra con unas palabras hermosas, combativas, de insurgencia, como solo tú puedes hacer para coadyuvar, para empujar a que realmente las lesbianas en este país nos terminamos de unir para exigir nuestras demandas. A ver. Perfecto. Mira, yo lo cierro nada más con también recordando que es importante que en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incorpore la violencia entre mujeres como violencia de género. Eso también es una agenda pendiente. Y bueno, cierro
sobre todo llamando a nuestras compañeras lesbianas a que abandonemos el silencio autoimpuesto, que es el incilio, y nos llamemos lesbianas, compañeras. No tengan miedo a nombrarse lesbiana, porque recuerde que lo que no se nombra no existe, y si no existe no tiene por qué ser discutido, y si no se discute no hay derechos posibles. Llamémonos lesbianas, mentémonos lesbianas, escríbanlo en las calles, grítenlo en las iglesias, somos lesbianas y juntas, unidas, organizadas, vamos a derrocar al heteropatriarcado. Así que bueno, pa'lante para allá. Así es, comadre. Gracias, comadre. Qué bueno. Mira, eres Gracias la por la próxima. invitación.